Realmente es un placer poder estar acá hablando de uno de los sectores emblemáticos para la economía de nuestro país. Y lo que vemos es que el contexto global actual, esta reconfiguración que estamos observando y el crecimiento poblacional presentan una oportunidad muy significativa para este sector. Y Argentina tiene la posibilidad de tener un rol protagónico, no solamente como productor, sino también como impulsor de buenas prácticas y como generador de innovación que puede ser aplicada en otras zonas geográficas también. Todo el sector se está transformando desde la producción, el empaquetado, la elaboración, la distribución, la logística. Y en este sentido es súper interesante poder hablar con los protagonistas. Me gustaría comenzar por preguntarte, Fernando, ¿cuál es la visión de Cargill respecto del rol de Latinoamérica en esta nueva configuración que estamos viendo en el mundo y en Argentina en particular? ¿Cuál es la oportunidad que ustedes están viendo y qué deberíamos hacer para capitalizarla? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me da pie para decir algunas cosas, primero referidas a cuando se habló en los últimos tiempos con respecto a la guerra de Ucrania y a la suba de precios y a lo que significaba para el sector. Que básicamente la guerra es una tragedia, digamos, y no todos esperamos que la guerra termine. Entonces no vemos en eso una cuestión de una oportunidad, sino que me gustaría dar algunos números así como muy generales. La producción de entregranos y oleaginosas mundial está en el orden de los 2.7 billones de toneladas. Un normal crecimiento de la producción más la mejora en los estándares de alimentación de muchos sectores en el mundo implicaría que hace falta agregar cada año unos 40 o 50 millones de toneladas de granos. Entonces, ya de por sí, la conformación del mundo tal como está en época de paz, con comercio abierto, que es lo que nosotros nos gusta o preferimos, implica que nosotros vamos a tener un mercado abierto para nuestra producción. Y en ese sentido, esto deriva en que en realidad las cuestiones de posicionamiento o qué es lo que tenemos que hacer, fundamentalmente dependen de nosotros. Si nosotros somos capaces, como yo aquí agregaría que dentro de esos 40 o 50 o 60 millones de toneladas por año que puede aumentar la demanda, Sudamérica juega un rol muy importante. En primer lugar, Brasil, obviamente, por su tamaño y por su potencialidad para generar más producción. Pero también están en la lista, figuramos Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay. Reglas de juego y la manera en que esas están puestas y mirando hacia largo plazo, porque hay otra cosa que es muy importante mencionar, que es que no se trata solo de alimentos, ¿no? Hay también una presión sobre los cultivos que tiene que ver con la creación de combustibles renovables. Una gran parte del precio que nosotros vemos internacional está influenciado también por esas políticas. Entonces, se hace bastante complicado manejar los riesgos, hay mucha volatilidad ligada a cambios en las políticas, el mandato de un país es X y después se baja, después se sube. Entonces, reglas de juego relativamente estables que permitan que los productores, que son quienes sustentan toda esta cadena de valor, siempre digo, como persona que trabaja en Cargill, sin productores no tenemos negocio. En realidad los productores son lo más importante que tenemos como clientes. Y entonces, bueno, necesitamos reglas de juego estables que nos permitan mirar el futuro hacia adelante. Muchísimas gracias. Bueno, y tenemos la enorme ventaja de tener acá sentado con nosotros uno de los principales productores. Así que me gustaría preguntarte, Alejandro, ya que Cresud opera obviamente en Argentina, pero también en la región, y hemos visto un crecimiento muy acelerado de los países de la región, particularmente Brasil, en términos de su producción agrícola. ¿Qué es lo que vos estás viendo que están haciendo estos países como para alcanzar estos índices de desarrollo y de crecimiento? ¿Y qué podemos aprender de ellos? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tuve la suerte de estos últimos casi 20 años acompañar lo que pasa en Brasil y es realmente sorprendente porque era un país que hace 30 años producía, no sé, 20, 25 millones de toneladas
de soja o de maíz, y ahora ya está en 155 o 125 de soja y de maíz. O sea que o por 8 o por 4. Y trato de resumir en pocas cosas qué es lo que veo que está pasando para que esto pase. Algo que me sorprende es que, a diferencia nuestra en Argentina, ellos tenían una parte agropecuaria fértil y antigua, pero el gran crecimiento y el gran empuje lo hacen en tierras no fértiles, no productivas, y salen a corregir en estas sabanas brasileras grandes extensiones, corrigen suelos, fertilizan y aprovechan un sustrato y una muy buena lluvia que ellos tienen. Lo hacen de la mano del Embrapa y de otros centros tecnológicos y traen las mejores tecnologías del mundo. Hoy no hay empresa agrícola que no tenga la mejor tecnología de semillas o de fertilizantes o de cualquier tema de maquinaria que no esté pasando en Brasil. Entonces, suman muchas hectáreas, le meten la tecnología en un país que lo permite. El Estado interviene, obviamente la macro está funcionando, la moneda está estable, hay crédito, hay reglas serias de largo plazo. El Estado interviene cuidando los excesos, a veces es criticado por el desarrollo de nuevas áreas, pero es el que regula y dice lo que se puede y lo que no se puede y prohíbe las regiones como las Amazonias, que algunos lo hacen ilegalmente, pero la mayoría del crecimiento brasilero está restringido y liderado por el gobierno. De los dos lados, gobierno de derecha e izquierda que lo sigue protegiendo. Mucha presencia de los productores en el Congreso. Pase el gobierno que pase, los productores están muy bien representados y son protegidos de cualquier cosa que los vaya a afectar. También tienen, respecto de lo que nosotros no tenemos, es como una estabilidad jurídica que hace que el privado invierta. Al privado vos le das garantía del tiempo y ahí hizo la parte hídrica o la parte de trenes o la parte de rutas o la parte adentro de los campos. Uno va a un campo en Brasil y es una fábrica, no hay confusión, es una industria de alta producción y así se maneja. Y por eso, después de estos 20 años que estoy, o más de 30, 40 que está pasando, Brasil es una potencia junto con Estados Unidos y hoy realmente nos pasó el trapo. Muchísimas gracias. Mucho para aprender entonces. Me encantaría preguntarte, algo que no Juan, dije, el gobierno a la exportación no le cobra impuestos. El impuesto está al consumo. No hay ni IVA en los productos de exportación. Los productos primarios, la minería y el agro, no tienen IVA. Una política bien diferente entonces de la que estamos viendo actualmente en nuestro país. Juan, según el Banco Mundial, el 20% de las emisiones vienen del agro y además el agro es responsable también por el 70% del agua que se utiliza, el agua dulce que se utiliza en el mundo. Argentina se caracteriza por la adopción de innovación permanente y también por su fuerte adaptabilidad a las diferentes condiciones en las que les toca operar. ¿Qué innovaciones estamos haciendo en nuestro país y qué transformaciones están atravesando en el sector, de las cuales podemos también compartir fuertes aprendizajes, valiosos aprendizajes con el mundo? A ver, primero me parece bueno entender qué innovaciones se vienen haciendo, ¿no? Y cómo impactan en la producción. Un dato que me parece muy interesante, ustedes saben que este año hubo una sequía muy, pero muy importante en la Argentina. Para que tengan una idea, hubo una sequía también muy importante en el 2008, acá en Argentina. En ese momento, en la zona núcleo de la Argentina, llovió aproximadamente el 60% de lo que llueve habitualmente. Este año llovió el 30%, ¿tá? De lo que llueve habitualmente en esa región. Y Argentina, como un todo, este año produjo 30% más que en el 2008. Entonces, lo que podemos ver es que en el tiempo se viene adoptando tecnología y se viene creciendo en nuevas geografías, no al ritmo, como dice Alejandro, que está sucediendo en Brasil, eso está totalmente claro, pero se viene avanzando en un proceso, si querés, de mejor utilización de los recursos y de hacer una agricultura más resiliente. Yo creo que hay 3 o 4 cosas que son importantes para trabajar de cara a futuro en lo que se refiere a agricultura. Primero, la integración de la innovación en conjunto con la digitalización. Hoy el productor ya está teniendo disponible no solamente tecnología, sino herramientas que le permiten utilizarla de manera precisa. ¿Tá? Eso es muy importante y la digitalización realmente apoya claramente en ese sentido. Segundo punto que es importante es terminar con la dicotomía de productividad versus sustentabilidad. ¿Tá? Hoy un productor que hace agricultura sustentable puede ser productivo y puede ser rentable. ¿Tá? Y en el futuro seguramente un productor que hace agricultura sustentable va a ser premiado por hacerlo. Así que
Hay que terminar con esa dicotomía que enfrenta las dos cosas. Tercero, pensar también la agricultura como una herramienta para trabajar en contra del cambio climático. Claramente, la agricultura es una herramienta fundamental para, a través de agricultura regenerativa, poder capturar carbono utilizando buenas prácticas agrícolas. Así que eso es una herramienta también muy importante con foco en sustentabilidad. Y el último punto que me parece clave es seguir promoviendo y ayudando al agricultor argentino a utilizar innovación y tecnología. Claramente, como bien decía Alejandro, cuando hay tecnología disponible, el productor argentino la utiliza, y lo utiliza muy bien. Entonces me parece que eso es algo fundamental para seguir apoyando y trayendo tecnología a Argentina. Y después, con respecto a lo que podemos compartir con otros países, y cuento una anécdota cortita, hace poquito, creo que un mes y medio, estuvo el número 1 global de Bayer, que se dedica a todo lo que es investigación y desarrollo. Estuvo recorriendo varias partes de la Argentina y realmente se fue sorprendido por lo que hacemos. Argentina es un país que tiene 95% en siembra directa, que tal vez para simplificarlo es una manera de hacer agricultura de manera muy sustentable, y eso en otros países del mundo no existe. Entonces, tenemos agricultura regenerativa que está avanzando. Entonces hay un montón de cosas que sí venimos haciendo y que sí el productor agropecuario viene haciendo, y tenemos que poder mostrar mejor y al mismo tiempo dar mejores condiciones para que eso evolucione de manera más acelerada. Buenísimo, muchas gracias. Alejandro, me gustaría volver a vos con qué hacemos en Argentina, porque realmente Argentina es un país en el cual el agro representa el 60% de las exportaciones, el 18% del PBI, el 25% del empleo, y lo vemos como uno de los sectores más importantes, más grandes. La pregunta que a veces nos hacemos es, ¿tiene mucho más para crecer desde tu punto de vista? ¿Y cuáles son los drivers fundamentales para que eso ocurra? Hago un poquito de historia, pero yo creo que parte de lo que nos pasó fue que muy temprano tener las mejores tierras, las más nobles, las más productivas de la región y quizás del mundo, algo también nos afectó, y demasiada abundancia creo en un punto nos lastimó. Creo que la sociedad de alguna manera interpretó que era un sector muy rico al que se le podía cambiar las condiciones y ponerlo a competir a un mundo de forma diferente y peor por esta tan grande bondad. Y esto nos afectó hasta el punto que, bueno, que las otras economías se desarrollaron y nosotros nos quedamos en este estado medio de sobrevivencia, ¿no? Décadas de sobrevivencia y no aprovechar todo este potencial. Y cuando vos no te insertás correctamente en la sociedad y no haces todo lo que hay que hacer, son todas cosas de corto plazo. Si los alquileres son anuales, si la aplicación de fertilizantes es menor porque la tierra es muy abundante y la tierra se va consumiendo, y la tecnología no se va aplicando porque las mejores compañías no ven el valor del largo plazo y las regalías o lo que sea. Y bueno, vamos perdiendo de a poquito, y bueno, este año fue de alguna manera la conclusión con la sequía, que obviamente es un tema que excede a la Argentina, pero a mí lo que más me duele no es solamente esto. En otro momento la Argentina era tan relevante que si esto nos pasaba, el mundo cambiaba y los precios cambiaban. Y este año nos pasó casi perder la mitad de la cosecha y el mundo casi no se movió. Y eso muestra claramente nuestra pérdida. Y ahí es donde, cuando me preguntás qué podemos hacer, si tomáramos los ejemplos de nuestros competidores contra Estados Unidos, Brasil, son los grandes productores que seríamos nosotros en esa liga, e hiciéramos esa tarea de correcta inserción, obviamente regaríamos muchas más hectáreas. La Argentina tira el agua, pero claro, nadie hace inversiones de largo, ni el Estado ni los privados, que se requieren para regar los millones de hectáreas que podríamos regar, y fertilizar, y mejorar en toda la forma de transporte, y tener plantas de silos en nuestros campos, y bueno, todas las fábricas, materias primas e industria. Yo no soy un convencido que tenemos que hacer todo industrializado, supermercado. Para mí las dos. El mundo, América le produce a Asia, no le produce tanto a Europa. Mucho hablamos de Europa, pero nuestro gran polo de producción, a quien le estamos produciendo en América, se llama Asia. China, India y el resto de los tigres del Asia. Y muchas veces nos confundimos en este mensaje para quién trabajamos. Yo creo que la Argentina, si entiende su rol, vuelve a ser relevante y va a realmente volver a darle lo que de origen tuvo, esa nobleza y ese agradecimiento a esta tierra tan buena. Muchísimas gracias. Una oportunidad enorme entonces.
Juan, hablamos hace un ratito de la importancia de la innovación para producir de una forma más eficiente y sustentable. ¿Qué relevancia tiene la propiedad intelectual para la industria y qué herramientas y marcos se necesitan para poder aprovechar ese potencial? A ver, la propiedad intelectual no es importante para la industria, es importante para para la agricultura toda, digamos, ¿no? Y para cualquier industria, me parece. Claramente, la inversión se conecta con innovación y la innovación se conecta con valor. Si no tenemos herramientas para proteger la propiedad intelectual, es difícil que haya inversión. Entonces, como bien decía Alejandro recién hace un comentario, en la Argentina uno ve el crecimiento que ha habido en el cultivo del maíz, por ejemplo, que ha crecido en hectáreas, ha crecido en rendimiento, y eso está vinculado a propiedad intelectual y está vinculado a inversión en investigación y desarrollo. Y hay otros cultivos donde hemos retrocedido en relación a nuestros vecinos, a Brasil, por algún ejemplo la soja, un cultivo que es muy importante en la Argentina, y claramente no hay respeto por la propiedad intelectual, hay menos inversión, por ende hay menos innovación y menos valor. Ese es el resumen y es simple, ¿no? Y me parece que tenemos claros ejemplos donde se está empezando a trabajar en mejorar en lo que se refiere a innovación, pero la propiedad intelectual es algo fundamental. Vemos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, las compañías de innovación invierten prácticamente el 40% de lo que se invierte en Argentina en investigación y desarrollo en salud, viene de compañías de innovación, el 90% de estudios clínicos. Vemos ejemplos como puede ser en agro, el ejemplo de Bioceres, donde tal vez a través de la innovación y el trabajo entre públicos y privados se invierte en innovación en lo que se refiere en agro. Entonces me parece que hay un montón de muestras de foco en la innovación, pero es fundamental el cómo trabajamos en propiedad intelectual. Y ahí un tema que parece clave y para cerrar es no el tema de herramientas, sino el tema de acuerdos. Nosotros si no acordamos dentro de cada sector que tenemos que tener, que necesitamos respeto por la propiedad intelectual para fomentar la innovación y fomentar la inversión, no hay herramienta que lo venga a resolver. Puede haber una ley de semillas, una resolución, lo que quieran, pero si nosotros no tenemos acuerdos, la herramienta no sirve. Lo que es fundamental son los acuerdos. Algo más que me preguntabas qué puede hacer Argentina y qué va a cambiar. Yo creo que la Argentina, si hace la tarea, hay algo que se está perdiendo, que es el valor de la tierra. La falta de liquidez y de precio que tiene la Argentina en este momento es terrible. Y el que mire los precios de Estados Unidos o Brasil de la buena tierra sufrirá por lo que nos está pasando. O sea que yo creo que este evento bien conducido le vuelve a traer la liquidez y el valor, que estaba muy correlacionado con los mercados más importantes del mundo, y a los pueblos le va a traer lo que pasa, que los pueblos son muy autónomos y de mucha producción y mucha gente quedándose. O sea, un país mucho más ocupado y más feliz. Muchísimas gracias. Y hay como una línea conductora que tiene que ver con los acuerdos y con las reglas de juego claras y que se cumplan. Fernando, cuando hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad, que es algo que ha surgido también reiterativamente en el panel, necesitamos hablar de los productores y de toda la cadena de valor. Y Cargill se caracteriza por su trabajo con su cadena, justamente con sus proveedores. ¿Nos contás un poquito cómo lo hacen? Sí. Antes que nada, por ahí me gustaría poner en contexto muy brevemente una cosa, que es que yo soy economista. Por el año 1800 apareció Malthus, que hizo esa famosa predicción de que los alimentos crecían de manera matemática y la población de manera geométrica, y que entonces proponía finalmente un corte de la natalidad, ¿no? para poder manejar la falta de alimento. Bueno, en ese momento había 1.000 millones de habitantes, se calcula, en la Tierra, y hoy, bueno, somos casi 8.000, ¿no? Entonces, bueno, básicamente uno de lo que faltó en su predicción, él era un tipo muy importante y un gran intelectual, no era cualquiera que opinaba, y de hecho su teoría se estudió por muchos años. Pero lo que faltó más que nada es la idea del conocimiento, ¿no? O sea, el avance del ser humano en términos de conocimiento y de lograr eficiencia. Entonces, bueno, básicamente lo que nosotros... primero, otra cosa importante para decir es que en la sociedad y en nuestra cadena de valor el conocimiento está disperso, ¿no? Hay diferentes eslabones que tienen diferentes pedazos de conocimiento, y porque nosotros buscamos la eficiencia siempre nos hiperespecializamos en algo. Entonces
hay algo para mí muy importante que tiene que ver con la conexión, ¿no? Entonces, bueno, desde Cargill tenemos algunos roles que cumplir y que tienen que ver con esta conexión entre el destino y ciertas demandas de sustentabilidad con los productores. Hay intenciones de generar, por ejemplo, nuevas semillas que produzcan más aceite, porque es lo que está demandando el mundo, en lugar de más proteína. Después hay, digamos, ciertas medidas llevadas a ser más eficiente en el uso de la energía, en el uso del agua, en la producción. Entonces, bueno, en el manejo de riesgo, por ejemplo, el manejo del riesgo con la volatilidad de precios que tenemos se torna en algo que no solo es importante para la empresa, sino que es también para el cliente. Es una empresa que maneja mal sus riesgos y termina quebrando, termina provocando un problema para el cliente. Entonces, yo lo veo desde algunos eslabones en los cuales tenemos que actuar. En el caso de sustentabilidad es algo claro de conexión entre el destino y el origen, y nosotros estamos en el medio. Y en otras cosas simplemente conexión con otras empresas del sector que detentan algunos saberes muy especiales, muy importantes, la agricultura de precisión, por ejemplo, que van a hacer que esta mejora tecnológica lleve a que podamos cumplir con las intenciones de darle de comer al mundo. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos ya en tiempo cumplido, así que les voy a pedir que en un tuit me digan, desde su punto de vista, ¿cuál les parece que es nuestro rol como protagonistas del futuro que queremos construir en nuestro país? ¿El que quiere empezar? ¿Alejandro? Bueno, esta vez si nos insertamos correctamente como un valor estratégico del país y la sociedad lo convalida, el agro le va a volver a traer alegrías a la Argentina como sus comparables, como un Brasil o como un Estados Unidos. Así que ese sería creo que volveremos a ser relevantes. A ver, un comentario corto es, el agro hoy es un sector, como saben, fundamental. 60% de las exportaciones vienen del agro y tiene un potencial para crecer fenomenal, ¿no? Entonces, eso es interesante porque es un sector grande con potencial para crecer. Entonces me parece que mi mensaje es que el agro hasta ahora ha crecido a través de la resiliencia, ¿no? Y creo que llega el momento de llevar el agro a otro nivel, y para eso es fundamental tener una visión integral de toda la cadena agroindustrial y no de partes, ¿tá? Entonces me parece que el plan estratégico del agro y esa visión integral es algo que nos va a permitir llevar al agro a otro nivel. Como yo me he hecho un poco fanático de los estoicos, y los estoicos tienen como base la diferenciación entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar, diría que como Argentina lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que controlamos nosotros, que es la producción, conectarnos como cadena de valor. La demanda va a estar, simplemente nosotros tenemos que ordenarnos nosotros mismos para producir más. Muchísimas gracias a los tres. Realmente ha sido un lujo poder escuchar toda la cadena de valor representada acá. Así que los despido.